Este trabajo se haya realizado por alumnos de la Escuela Judicial del Paraguay, dentro del módulo de Derecho Procesal Constitucional, a cargo del docente Rubén Darío Galeano Duarte. El trabajo integrador se desarrolla sobre el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020, dictada en el expediente caratulado Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. En el presente trabajo, los integrantes de la misma pasarán a analizar los votos emitidos por los ministros de nuestra máxima instancia judicial del Paraguay. Soy el abogado Evero Campos. En este punto me toca analizar el voto emitido por la ministra Carolina Llanes en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. En cuanto a la acción, fue planteada por la Contraloría General de la República contra dos sentencias definitivas de juzgado de garantías, así también contra dos acuerdos y sentencias de Cámara de Apelaciones y una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Primeramente, la ministra se remite al artículo 582 del Código Procesal Civil modificado por la Ley 600/95, donde especifica: para decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, el juez, una vez recabada la demanda, elevará en el día los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia, la que en la mayor brevedad posible declarará la inconstitucionalidad si ella sugiere en forma manifiesta. El incidente no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencia. La misma magistrada recuerda que la soberanía radica en el pueblo, según el artículo 2 de la Constitución Nacional, en un país como el nuestro, que tiene sistema democrático y republicano. Por lo mismo, se ha establecido potestades y atribuciones a los mandatarios que necesariamente deben ser controlados por los órganos de control y por la ciudadanía para que funcione el pacto republicano. Por ello es que la misma magistrada recuerda que la declaración jurada de bienes y renta constituye una herramienta democrática por excelencia para evitar el manejo indebido, la corrupción y los desbordes en el ejercicio del poder. Al ingresar a la función pública, la primera exigencia radica en la declaración de jurada de bienes y renta ante la Contraloría General de la República, que es el órgano constitucionalidad fiscalizador de la administración y gestión pública de los funcionarios públicos. Paraguay ha aprobado ante la Convención Interamericana de la OEA contra la corrupción, entre otras cosas, el artículo 3, las medidas preventivas. Así también Paraguay ratificó ante la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, entre las que destaca el artículo 1, las finalidades, y el artículo 10, la información pública veraz y eficaz. Por lo que uno de los mecanismos de control que tiene el Paraguay es la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos al ingreso y al salir de la función pública, requisito obligatorio para todos. Esto surge a partir de la Ley 5189/14, que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignados al servidor público en la República del Paraguay. Este mecanismo facilita al común de las personas en hacer un seguimiento necesario sobre el comportamiento legítimo, responsable y eficaz de los funcionarios públicos y sus gobernantes. En ese contexto estoy de acuerdo con el voto de la ministra, teniendo en cuenta el artículo 28 de la Constitución, que reza cuanto sigue: el derecho a informarse, así como el artículo 2 de la Carta Magna, que reza sobre la soberanía. Asimismo, que sabemos que justamente la Contraloría General de la República, como institución creada especialmente para la fiscalización de la administración de los bienes declarados por los funcionarios públicos,
No está de más decir que el amparo fue promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha ante una acción que está firme en nuestra legislación. Como su nombre misma lo dice, solicitó una información pública. En ningún momento ha solicitado ninguna información que esté sujeta o guardada como una información secreta o privada para la información pública. Además de esto, importante es establecer lo que reza nuestra Carta Magna en su artículo 28 del derecho a la información o del derecho a informarse, que reza cuanto sigue. Reconoce el derecho de las personas a recibir una información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. Por todo lo expuesto me adhiero a lo manifestado por la ministra María Carolina Añanes en cuanto al rechazo de la inconstitucionalidad planteada por ajustarse a derecho y las costas al orden causado. Les voy a estar hablando de la magistrada María Mercedes Guglielmini en cuanto a su voto. La magistrada aborda la cuestión de constitucionalidad de las sentencias impugnadas en el marco de un procedimiento de amparo relacionado con el acceso a la información pública. Se plantea la inconstitucionalidad del fallo que concede la solicitud de información, como así también la acordada número 1005/2015, que regula el procedimiento judicial para solicitar la información pública. La magistrada sostiene que el amparo constitucional es la vía correcta para solicitar información pública denegada por entidades públicas. El amparo se considera una garantía constitucional para proteger los derechos constitucionales que no han sido violados por una autoridad o por un particular. Cuando no existe otro medio idóneo para hacerlo, el derecho a la información es un derecho fundamental y su urgencia en ser atendido se justifica, ya que es un elemento básico para la toma de decisiones y la participación ciudadana. Se plantea la discusión sobre el acceso público a los datos personales y patrimoniales de los familiares y cónyuges, funcionarios públicos. Se argumenta que estas personas no están sujetas a la función pública y que su privacidad e intimidad deben ser protegidas constitucionalmente. Se destaca que no han asumido voluntariamente ningún cargo público y que no han sido parte teniendo voz ni voto en el proceso que decidió la publicación de sus datos. Se menciona que la sentencia impugnada ha hecho una excepción para los datos personales de los hijos menores de edad en concordancia con las normas a la protección de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, se considera que esta excepción no abarca a todos los sujetos afectados por la resolución. En cuanto a los datos patrimoniales, se hace distinción entre los datos relacionados al funcionario público y los datos de los titulares de terceros, como cónyuges, parientes de segundo grado. Se argumenta también que se debe aplicar el mismo criterio de protección a la intimidad y privacidad a estos datos de terceros, así como los datos personales de personas. Se menciona también la existencia de leyes que protegen el secreto bancario y cuestiones de la imprecisión de la sentencia respecto a los datos patrimoniales que deben ser revelados. En cuanto a la aplicabilidad de las normas constitucionales y legales invocadas, se menciona de manera amplia argumentación, haciendo referencia especialmente al artículo 33 de la Constitución de la República, que menciona el derecho a la intimidad. La magistrada se proporciona de manera amplia la jurisprudencia extranjera y nacionales que sustentan su argumentación. Termina concluyendo que la inconstitucionalidad parcial de las sentencias impugnadas en cuanto permita el acceso público a los datos personales de los cónyuges y los parientes de los funcionarios públicos dentro del segundo grado, inclusive
Lo mismo debe decir al respecto de los ingresos de estas personas y de sus bienes propios, no sometidos a regímenes de condominio o comunidad ganancial. Igualmente los datos relativos a la identificación específica de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, bonos y demás activos financieros de todos los sujetos y las cuentas catastrales de los inmuebles de los funcionarios y sus cónyuges o parientes. Menciona para finalizar que la sentencia de amparo en cuanto a su ejecución presenta dificultades en relación con impresiones respecto a las personas cuyos derechos son afectados por la sentencia y que han resuelto el juicio de amparo y no han participado en el mismo. Abogada Olga María Ramírez Bernal, y en el marco del desarrollo del trabajo grupal encomendado por la materia Derecho Procesal Constitucional, estaré realizando un resumen de la fundamentación que ha realizado el doctor Alberto Martínez Simón en el momento de emitir su voto en el acuerdo y sentencia número 111. Así también concluiré emitiendo mi opinión respecto al mismo. El doctor Martínez Simón señalando que el derecho a la información constituye un derecho humano fundamental que se encuentra consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 28. Dicho artículo encuentra sus antecedentes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a nivel interamericano en el Pacto de San José de Costa Rica. Debemos manifestar que ambos cuerpos normativos de carácter internacional integran el derecho positivo nacional. La Ley 5.282 es la que reglamenta el artículo 2. El artículo 20 de la Constitución Nacional, estableciendo los mecanismos para hacer efectivo esta garantía constitucional de que todas las personas tienen derecho al acceso a la información pública. Fundamenta el ministro Martínez Simón que existe un grave error conceptual por parte de la Contraloría General de la República al erigirse como patrimonio documental. Esto no es así, pues no se trata de un patrimonio documental privado de las personas que sí encuentran su protección en la Constitución Nacional, sino se trata de declaraciones que sobre sus bienes o rentas tienen las personas o la realizan las personas que ejercen la función pública y por lo tanto existe un interés legítimo en los particulares de tener conocimiento de ellos, en razón de que las personas las cuales sus declaraciones deben estar expuestas a la opinión pública administran bienes públicos. El ministro Martínez Simón sostiene que la acordada 1005/15 es la vía idónea adecuada para reclamar los derechos en caso de que se niegue de forma expresa o tácita el derecho de información pública a los particulares, estableciendo esta acordada que la vía procesal idónea es la acción de amparo. Recalca el ministro que no corresponde recurrir estos hechos a la jurisdicción contencioso administrativo por expresa disposición de la acordada 1005 que establece en sus considerandos que la negación al acceso a la información pública no constituye un acto administrativo propiamente dicho. Concluye el ministro Martínez Simón que la acción de inconstitucionalidad estudiada debe ser rechazada porque no se observan en las resoluciones recurridas en violaciones a principios y preceptos de jerarquía constitucional, así también como no se observa constitucional alguno en la acordada 1005 dictada por la Corte Suprema de Justicia. Mi opinión personal sobre el voto del doctor Martínez Simón. Concuerdo parcialmente con la fundamentación emitida por el doctor Martínez Simón al dar su voto. Considero que sus argumentaciones fueron realizadas en forma ordenadas, claras y sencillas, pero a pesar del estilo pulcro del magistrado, considero que fue reducida. Me hubiera gustado que ahondara más sobre si el derecho de peticionar a las autoridades el acceso a la información pública utiliza las vías procesales del amparo sin que sea el amparo, así como lo han hecho otros magistrados. Tampoco se ha manifestado sobre la excepción de inconstitucionalidad que debería oponer el demandado al contestar la demanda y que no lo hizo, y que no corresponde la acción de inconstitucionalidad por lo tanto, como también lo han hecho otros magistrados. Esto hubiera aportado luz a una cuestión bastante debatida aún en nuestro proceso.
Tampoco concuerdo con que las costas sean impuestas en el orden causado, porque las considero injustas y violatorias del artículo 192, 203 y 205 del Código Procesal Civil, así también contrarias al principio del pleito y la teoría objetiva de la derrota. Soy la abogada Natalia Ojeda. Analizaré la postura sostenida por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, en oportunidad de haberse dictado el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020. Al respecto, el magistrado ha emitido su voto por el rechazo de la acción y la efectividad de publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos. Sostuvo que las sentencias judiciales que han autorizado la publicación de las declaraciones juradas de bienes, rentas de los funcionarios públicos no son inconstitucionales porque han cumplido con el objeto de todo proceso de amparo, que es la protección de los principios y derechos constitucionales. Permiten la operatividad del principio republicano del Estado paraguayo en su dimensión de publicidad de la conducta de los funcionarios públicos y la efectividad del derecho de acceso a la información pública. A los efectos de sostener su postura, ha utilizado la obra de Owen Fisk denominada Democracia y Disenso. También se ha referido a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el acuerdo y sentencia 1306 de fecha 13 de octubre del año 2013, para justificar el amparo es la vía idónea para el acceso a la información pública. A la Constitución Nacional, en su artículo 28, y la Ley 5282/2014, a la Ley 1337 del año 1988, el Código Procesal Civil. Mi opinión personal es que los fallos impugnados no pueden ser considerados como contrario a la Constitución, pues se ajusta a los principios de un Estado republicano y democrático que consagran como principios de estructura del Estado paraguayo en su artículo 1 de la Constitución Nacional. Y se torna operativo el derecho que tiene toda persona de recibir información. Por lo tanto, se ha aplicado correctamente el artículo 28 de la Constitución Nacional y la Ley 5282 del año 2014. Desde mi punto de vista, el magistrado Eugenio Jiménez Rolón tuvo una decisión la cual se adecua a nuestras normas legales. La Ley 5282/14 reglamenta el acceso a la información pública, y esta normativa reglamentaria no contiene disposiciones que puedan impedir la provisión de informaciones asentadas en la entidad. Corresponde señalar que el artículo 28 de nuestra Carta Magna garantiza el derecho a la información. Significa que todas las personas pueden acceder a la información pública, constituyéndose un derecho humano. Considero y concuerdo con el magistrado que toda conducta de los funcionarios públicos deben estar expuesta al público, porque toda conducta del funcionario interesa a la ciudadanía. Los fallos impugnados no son inconstitucionales si no se adecuan a los valores de estructura del Estado paraguayo y al derecho de recibir información. Conforme al artículo 556 del Código Procesal Civil, las resoluciones judiciales pueden ser inconstitucionales por dos
razones. La primera, por sí misma, sea contraria a la Constitución, y segunda, que se hallen fundadas en actos normativos contrarios a la Constitución. En cuanto al análisis de las resoluciones judiciales que nos ocupa, específicamente de la sentencia definitiva número 24 de fecha 8 de mayo del 2018, su aclaratoria, el AI número 366 de fecha 11 de mayo del 2018, el acuerdo y sentencia número 30 de fecha 15 de junio del 2018 y su aclaratoria, y el acuerdo y sentencia número 32 de fecha 15 de junio del 2018. La Contraloría General de la República expresó que los fallos fueron arbitrarios y que se basan solamente en la voluntad de los jueces. Agregan que la garantía constitucional del amparo debió ser rechazada porque no se encuentran configurados los requisitos para su procedencia según el artículo 134 de la Constitución Nacional. Alegó además que la acordada 1005/15 invade competencias reservadas exclusivamente a la ley, incluso a la propia Constitución. Sostiene que debía aplicarse la legislación especial, la ley 5033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución, que en ese sentido dicha ley tiene carácter prevaleciente dentro de nuestro ordenamiento posterior a este análisis. El magistrado Eugenio Jiménez Rolón mantiene su opinión aclarando que la acordada reglamentaria es perfectamente armónica con la ley 5282/14 y no puede hablarse de ninguna violación al artículo 137 de la Constitución, ya que la misma solo señala el mecanismo de trámite que ha de emplearse en la sustanciación del juicio de acceso a la información, pero no determina fundabilidad del pedido. Resalto que la opinión del magistrado Pedro Mayor Martínez ayudó bastante, ya que él habla de que la vía para solicitar la información del amparo el amparo es la acción judicial idónea para solicitar la información, de acuerdo a la ley 5282 y la acordada reglamentaria. Asimismo, el magistrado Gustavo Santander consideró que las leyes 5033/13 y 5282/14 se complementan, destacando que ante la falta de ley que las califique como privadas o reservadas, las declaraciones juradas son información de carácter público. Determina además que la acción de inconstitucionalidad no constituye una tercera instancia en la que se pueda proponerse un nuevo debate sobre los temas que ya se debatieron y resolvieron razonablemente en instancias inferiores. Solo si se advierte alguna violación de alguna norma o principio constitucional. Es por eso que la Corte Suprema de Justicia tiene el invariable criterio que en el juicio de inconstitucionalidad no cabe un nuevo análisis de la cuestión debatida y solo debe limitarse si existió o no una violación manifiesta de alguna garantía constitucional. Finaliza el magistrado agregando que la Contraloría General de la República es fuente pública según el artículo 2 de la ley 5282/14, de modo que las declaraciones juradas que ahí obran son información pública, apoyando al juez de primera instancia en su opinión, que consideró que no existe una prohibición legal para divulgar la información conforme lo establece el artículo 35 del decreto número 4064/15, que reglamenta la ley 5282/14. Y por todo lo expuesto concluye que la acordada 1005/15 es constitucional. Concluyo que todo en cuanto argumentó y analizó el magistrado al pedido del accionante
corresponde en derecho por los fundamentos legales aplicados a la misma y corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. En cuanto a la imposición de costas en el orden causado, no concuerdo con el magistrado Eugenio Jiménez Rolón, teniendo en cuenta la regla y el principio general del derecho que la parte perdidosa debe asumir las costas del juicio. Le saluda el abogado Alipio Reinaldo Ortiz Núñez. En esta oportunidad me corresponde realizar el análisis del voto emitido por el magistrado doctor Marcos Riera Hunter en virtud de una acción de inconstitucionalidad planteado por la Contraloría General de la República en el juicio amparo constitucional solicitado por Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Esta opinión se encuentra plasmado en el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020. De los antecedentes sometidos a estudio y consideración del citado magistrado, se observa que la acción de inconstitucionalidad es planteado contra resoluciones judiciales dictados en instancias inferiores, entiéndase en primera y segunda instancia, y contra un acto normativo dictado por la propia Corte Suprema de Justicia, que es una acordada. Inicia su análisis el citado magistrado definiendo previamente a lo que es una acordada y lo conceptualiza refiriendo que es un instrumento normativo de orden administrativo dictado por la Corte Suprema de Justicia a los efectos de regular la actividad tribunalicia y consiguientemente afianzar la seguridad jurídica a los justiciables, principio que debe reinar en todo Estado de Derecho. El criterio que sostuvo el magistrado Riera Hunter es que la acordada número 1005/15 contiene reglas de diverso orden para este tipo de acciones, específicamente para los casos de incumplimiento de la ley de acceso a la información pública. Sin embargo, aclaró que tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica de los Tribunales no otorga facultad suficiente a la Corte Suprema de Justicia a dictar reglas de competencia o reglas procesales, que dicha atribución es única y exclusiva de la ley emanada del Poder Legislativo. Concluye el doctor Riera Hunter que si bien la acordada 1005/15 no es compatible con el principio de legalidad constitucional, no significa acoger favorablemente a la acción planteada por el impugnante, pues al percatarse de que la misma no ha acreditado suficientemente su legitimación activa, no corresponde su procedencia. Al no acreditar su legitimación activa, es simplemente entender que la Contraloría General de la República no pudo demostrar prima facie la lesión, el daño o agravio que le pudo haber ocasionado dicho acto normativo. Ahora bien, en cuanto al análisis de las resoluciones judiciales dictadas en instancias inferiores y atacadas de inconstitucionalidad, la Contraloría sostuvo tres argumentos principales. Primero, que las resoluciones judiciales de cita se basan en una acordada inconstitucional y no puede obligar a dicho órgano estatal a violar la ley. Segundo, que debe aplicarse una ley especial refiriéndose a la ley 5033/13 por sobre la ley 5282/14, que es una ley de carácter general. Y tercero, como argumento de su planteamiento, a través de su representante legal, la Contraloría sostuvo que el amparo constitucional no es la vía procesal para obtener el tipo de información que se requiere. Al realizar un análisis resumido en su razonamiento, el doctor Riera Hunter sostuvo, aclaró e insistió, en primer término, que la acción de inconstitucionalidad no abre una tercera instancia con la finalidad de revisar sentencias judiciales dictadas en instancias inferiores. Segundo, resumió
que por ello una sentencia judicial puede ser equivocada desde el punto de vista jurídico legal, pero no ser inconstitucional si se encuentra suficientemente fundada en una ley a través de un razonamiento lógico y congruente que otorgue validez al pensamiento del órgano jurisdiccional y sus decisiones. Por tanto, el comportamiento jurisdiccional no puede ser conceptuado como inconstitucional. Primero, porque la acordada número 1005/15 no es inconstitucional. Y segundo, porque todo se reduce a un criterio interpretativo del órgano jurisdiccional que en esta materia no tiene visos de arbitrariedad. Por las consideraciones expuestas, concluyó el doctor Riera Hunter que las sentencias judiciales han sido dictadas sobre la base de criterios interpretativos sustentados en argumentos razonables que no tienen vicios de lógica, por lo que no se advierte la violación del artículo 7 del Código Civil paraguayo. Sin embargo, el doctor Riera Hunter aclaró que se ha incurrido en una incongruencia ultra petita que es una locución latina que significa más allá de lo peticionado, por cuanto se ha otorgado más de lo que ha sido objeto de petición por el amparista. Ello haciendo referencia a que se ha resuelto ordenar sea suministrado informaciones relacionadas a sus cónyuges bajo el régimen de comunidades gananciales, aun en caso de unión de hecho o concubinato, y de sus hijos menores sometidos a su patria potestad. Ninguno de esos datos fue solicitado por el accionante. Consecuentemente, se ha infringido, a criterio del doctor Marcos Riera Hunter, el principio de congruencia, vicio que importa sí una arbitrariedad. En base a dicha argumentación, votó a favor de hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad en cuanto a los pronunciamientos ultra petita. Por último, en cuanto a lo resuelto en relación a las costas, a la imposición de costas en el orden causado, manifiesto mi disentimiento en razón de que constituye un principio y regla general que la parte vencida debe pagar todos los gastos en que ha incurrido la contraria, y es bien sabido que el Estado no está eximido del pago de las costas. Es mi opinión. Muchas gracias.